Bien, ahora voy a tener el gusto de leerles la introducción al libro El imaginario de los números entre los antiguos mexicanos, un libro escrito por Daniel Dehoop y que fue publicado por la editorial Publicaciones de la Casa Chata en su primera edición en 2014. Un libro que fue publicado en el marco del programa de apoyo a la publicación de la Embajada de Francia en México y el IFAL. Introducción. Es importante que la pirámide del Sol tenga 66 metros de alto y 5 terrazas, y la pirámide de la Luna 54 metros de alto y ya no me acuerdo cuántas terrazas. La herejía aquí no era una aberración del sentimiento humano, sino un error matemático. La muerte solo tenía importancia como solución de una ecuación. Uno espera haber escrito QED en el gran patio, que significa la locución latina quod erat demonstrandum, cuya traducción más próxima es lo que se quería probar. Las pirámides sumaban correctamente el número de terrazas multiplicado por el número de escalones y luego dividían por los metros cuadrados del área, demostrando algo tan inhumano como un problema de álgebra. Graham Greene, 1939, The Lawless Road, traducción de John N. Kahn. En estos términos paródicos evoca Graham Greene la relación que mantenían las sociedades del México antiguo con el número. Estaba en lo cierto al subrayar que la arquitectura de las ciudades prehispánicas traducía una obsesión por los números y sus combinaciones, una impresión que el novelista probablemente acumuló a lo largo de sus visitas a los sitios arqueológicos mexicanos. Sin embargo, cuando se propone transmitir esta idea a sus lectores, no se le ocurre nada más elocuente que echar mano de referencias matemáticas propias de nuestras sociedades modernas. Pero resulta que los antiguos mexicanos no contaban ni en metros lineales ni en metros cuadrados. No combinaban de este modo la suma, la multiplicación y la división. No resolvían ecuaciones algebraicas ni problemas geométricos que terminarán con el famoso QED. ¿En qué consiste entonces sus combinaciones numéricas? ¿Qué lógicas matemáticas expresaban los planos de sus ciudades? Y, más allá de estos, sus representaciones y prácticas rituales. Detrás de estas divertidas observaciones de Graham Greene se oculta un auténtico debate. ¿Es el tratamiento del número idéntico en todas las sociedades? ¿O bien esto depende de un determinado enfoque cultural? Muchos son quienes se declararán resueltamente a favor de la primera posición. Argumentarán que distintas sociedades han descubierto los mismos procedimientos de cálculo, desde las 4 operaciones hasta el 0, y que estas operaciones cognitivas son independientes de las culturas que las albergan, y para comprender construcciones numéricas complejas, como aquellas que se expresan en el plano de las ciudades o los manuscritos pictográficos del México central, bastaría considerarlas como mensajes cifrados, cuyo código debería de desentrañarse, es decir, cuya clave debería descubrirse por diversos medios aritméticos. En tal perspectiva, y puesto que nuestras sociedades han alcanzado un dominio nunca antes igualado de las herramientas matemáticas, nada en el mundo debería oponer resistencia a nuestra capacidad de descifrar. La otra posición sostiene, al contrario, que los números se utilizan dentro de determinados contextos culturales y que los procedimientos numéricos son productos de las sociedades que los han generado. Este enfoque cultural es el que ha sido adoptado especialmente por los antropólogos, quienes,
para retomar el título de una obra reciente, se interesan en La vida social de los números, Hurton, 1997. Sin embargo, esta línea de investigación cuenta todavía con pocos adeptos, y raras son las obras que propician la reflexión en torno a las dimensiones sociales y culturales de los números. Sintetizando sus aportes, se pueden distinguir tres ámbitos en los cuales se afianza en el interés y la novedad de esta perspectiva. El primero concierne al uso del número. Este tema fue planteado por Crump en 1990, quien observa que si bien la serie de los números naturales y sus 4 operaciones básicas constituyen un recurso disponible en casi todas las culturas, su campo de utilización varía considerablemente. Así, mientras que en la India, el sureste asiático, China y Japón existen numerologías explícitas, en el África subsahariana el saber contar se pone en práctica por medio de complicados juegos y ritmos musicales. Ibidem 265. Por consiguiente, una antropología del número se interesa en los ámbitos de aplicación de los números, es decir, en los medios gracias a los cuales estos se aprenden dentro de una determinada sociedad. Una segunda interrogante concierne la existencia de una relación entre los modelos matemáticos y la cosmogonía. En nuestra sociedad secularizada, las matemáticas se clasifican dentro de las ciencias exactas y el universo es una construcción física, más que metafísica. En la mayor parte de las sociedades no secularizadas, en cambio, los descubrimientos matemáticos surgen de la adivinación y del ritual, y son inseparables de la cosmovisión. La irreductibilidad de ambos puntos de vista ha dado lugar a una reflexión específica por parte de Cassirer, 1972, y Needham, 1995, entre otros. Si se ha de seguirles, aparece claramente que los descubrimientos matemáticos realizados por las sociedades antiguas jamás podrán explicarse como el resultado de la búsqueda de simples herramientas operativas. Solo un enfoque antropológico está en condiciones de situarlos dentro de su contexto social. Finalmente, el enfoque cultural del número permite plantear una tercera interrogante. Se puede considerar que toda teoría matemática moderna constituye una formalización a partir de cierto fundamento o punto de partida. En este caso, aunque las poblaciones que se estudian no desarrollaron muy ampliamente las formalizaciones matemáticas, esto no impide que hayan escogido un fundamento para sustentarlas. Hasta donde sé, esta interrogante solo ha sido planteada por Mímica, en 1988, un antropólogo especialista en un grupo de Papua Nueva Guinea, quien ha comparado el fundamento del sistema numérico de esta población con el fundamento de la teoría de conjuntos de Cantor. Si bien se trata de una propuesta generalmente poco comprendida y menos aceptada aún por parte de los antropólogos, no deja de plantear un problema crucial sobre el cual se volverá más tarde. El enfoque cultural del número sirve de marco para mi reflexión sobre un área particular, Mesoamérica, que comprende México, Guatemala y otros países centroamericanos. Allí, las matemáticas se desarrollaron conjuntamente con la astronomía desde el segundo milenio antes de Cristo. Alcanzaron un elevado grado de sofisticación gracias a la invención de medios que permitían nombrar y registrar grandes cantidades numéricas. Dentro de esta área cultural me centraré particularmente en la sociedad mexicana, que, en el momento de la conquista, en 1521, se encontraba sentada en el México central y sobre la cual se dispone de una muy importante literatura en pictografías y caracteres latinos. Esta población, que hablaba la lengua náhuatl de la familia Uto-Azteca, había domesticado numerosas plantas, en particular el maíz, que cultivaba mediante riego, y había construido ciudades monumentales.
Toda la vida social y religiosa reposaba en un tipo de realeza llamada realeza sagrada, en la cual el rey era considerado responsable de la prosperidad del pueblo. De Hoof, 2006-2015. A fin de asegurar el funcionamiento del universo, el rey encabezaba las ceremonias, derramaba la sangre a modo de penitencia, llamaba a la guerra, capturaba prisioneros y los sacrificaba. Un sistema de recaudación tributaria y de comercio a larga distancia abastecía la capital, México Tenochtitlan, de productos tropicales, cuyo destino era principalmente ritual. De Hoof y Biewater, 2008. Hasta la fecha no se ha realizado una investigación de envergadura acerca de los usos del número en esta sociedad. Solo algunos de sus aspectos han captado la atención de los investigadores y del público en general. En particular, la existencia generalizada, en toda esta área cultural, de un calendario específico que combinaba ciclos de 365 y 260 días, así como la invención del cero por una cultura mesoamericana, la maya. En tales condiciones, la presente obra se propone formular cierto número de propuestas generales, aventurándose en un terreno muy poco explorado por los estudios anteriores. Abordará la mayor parte de los ámbitos conocidos en los cuales los mexicas usaban los números. Solo las operaciones geométricas relacionadas con las medidas de las ciudades monumentales no serán objeto de un estudio detallado, debido a que deben sustentarse en investigaciones arqueológicas todavía en proceso, de las cuales no tengo experiencia directa. El tema de los números se me presentó mientras estaba realizando indagaciones etnológicas en un grupo indígena contemporáneo, los tlapanecos del estado de Guerrero, en el suroeste mexicano. Ellos practican rituales durante los cuales se elaboran depósitos que se componen de un determinado número de objetos ceremoniales. Así, un depósito ritual puede constar de miles de hojas ensambladas en centenares de ramos y guirnaldas. Esto con la idea de conformar números para los dioses. Para retomar el título de un documental que realicé sobre este tema, The Hoof 2010, la investigación que llevé a cabo con el afán de comprender la lógica de las combinaciones numéricas tlapanecas se extendió por unos 10 años más y dio lugar a una publicación sintética, The Hoof 2007A-2007B. Esto me condujo a descubrir los principios del uso de los números en esta población contemporánea, principios que guiarían mis indagaciones posteriores en torno a la sociedad mexica. Este enfoque es poco usual y es preciso argumentarlo. Se fundamenta en la concepción de Mesoamérica como una área cultural profundamente marcada por las matemáticas. La relación con el número constituye una base esencial de la organización, la visión del mundo y los sistemas de pensamiento de las sociedades que se desarrollaron en esta parte del orbe. De ahí que no haya desaparecido con la conquista y la colonización española. Considero, y la presente obra aporta las pruebas de ello, que ciertos principios de usos numéricos se han conservado con el paso del tiempo y pueden evidenciarse tanto en la sociedad mexica como en las poblaciones indígenas contemporáneas. El primer capítulo aborda el tema del enfoque cultural del número y desarrolla una posición crítica ante una historia evolucionista de las matemáticas, muy en boga en la actualidad. El segundo capítulo trata del sistema numérico en la lengua náhuatl, debido a que, para calcular, toda lengua debe disponer de cierto número de instrumentos, los numerales y las bases. El tercer capítulo explica cómo los mexicas numeraban los objetos en la lengua y la escritura. Lejos de disponer de una técnica de pluralización y un sistema de notación de aplicación generalizada, agrupaban los objetos en clases representadas por medio de símbolos gráficos específicos. El capítulo cuarto aborda la medición del tiempo y expone el origen,
así como la complejidad de los ciclos calendáricos mexicas y, en términos generales, mesoamericanos. Estos dan lugar a una visión del mundo y del espacio-tiempo que se vuelven a encontrar en la forma simbólica del cosmograma del que es objeto el capítulo 5, una de cuyas características es la de relacionar el microcosmos humano con el macrocosmos del universo. Otra manera de llegar a este resultado consiste en medir el mundo con ayuda de unidades de medidas basadas en el cuerpo humano, como se explica en el capítulo 6. El capítulo 7 vuelve a abordar el tema del calendario, uno de cuyos usos fundamentales concierne la adivinación practicada con ayuda de los almanaques. Otros procedimientos adivinatorios, así como los juegos, constituyen técnicas dinámicas según las cuales el futuro dependería de los números. Estas técnicas se describen en el capítulo 8. Todos los capítulos siguientes están consagrados al ritual. El capítulo 9 trata de los simbolismos numéricos usados en las ceremonias, y el 10 muestra cómo y por qué en los rituales mexicas todo se numeraba y se medía. El capítulo 11 examina la combinación de los breves periodos temporales en el transcurso de las ceremonias. Y finalmente, el capítulo 12 trata de la existencia de depósitos rituales, en un contexto arqueológico y en los textos del siglo XVI, antes de proponer un método de análisis de sus cuentas entre las poblaciones indígenas contemporáneas. La conclusión propone una síntesis en torno a los usos de los números y los fundamentos teóricos de los arreglos numéricos. La presente obra debe mucho a las discusiones que se desarrollaron en el marco de mi seminario Religión de la América Precolombina, en la École de Pratique de Hautes Études, y el interés que manifestaron sus asistentes, a quienes expreso toda mi gratitud. Antoine Franconi, en particular, aportó una contribución irreemplazable para esta investigación, gracias a su análisis de los relatos de las fiestas anuales mexicas en la obra de Fray Bernardino de Sahagún. En México doy las gracias a Johan Roda, con quien colaboro desde el año 2004 en el marco de su seminario de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En ocasión del Congreso Internacional de Americanistas, celebrado en julio de 2009 en la Ciudad de México, organizamos conjuntamente un simposio titulado Conteos numéricos y rituales calendáricos en las culturas indígenas de América, lo que me permitió madurar ciertas ideas que desarrollo aquí. Asimismo, estoy agradecida con Leonardo López Luján, quien me brindó la oportunidad de conocer las investigaciones arqueológicas que se están llevando a cabo sobre las ciudades mesoamericanas, y con Anne-Marie Bijorer por sus pertinentes consejos acerca de los manuscritos del México antiguo. Rafael E. Villaseñor M. tomó de su tiempo para hacerme valiosas y muy constructivas críticas. Sandrine Soriano me ayudó a preparar las ilustraciones. Finalmente, como siempre, mi gratitud va dirigida a las autoridades y la población de los municipios tlapanecos Acatepec, Zapotitlán, Tablas y Atlistac, en el estado de Guerrero, quienes me acogieron e introdujeron en su rica tradición ritual. Solo la prolongada familiaridad con su región, que empezó en 1967 y que se intensificó a partir de 1998, pudo disuadirme de lanzarme a estériles juegos aritméticos, al recordarme la necesidad de permanecer continuamente a la escucha de aquellas poblaciones cuyo sistema de pensamiento se quiere comprender.